Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Radio Costa Rica, son las 2 de la tarde con 7 minutos. Gracias por estar con nosotros en este último programa de la semana de Matices. Así es que de verdad muchas gracias por acompañarnos siempre y participar con nosotros. Además que siempre lo hacen a través de las diferentes plataformas, recordándoles que estamos en vivo en radio, que estamos en vivo en Facebook y que esta noche nos pueden observar a través de Canal 2. Don Carlos Ricardo Benavides es nuestro invitado de hoy. Actual diputado de Liberación Nacional, expresidente de la Asamblea Legislativa, exministro de la Presidencia, exministro de Turismo, diputado 2 veces, esta vez por San José, la vez anterior por Punta Arenas, y ya les voy a decir por qué es importante que repase el currículo entrando de don Carlos Ricardo. Bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Randall? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, todo bien, gracias a Dios. Bueno, es que justamente el lunes se aprobó en primer debate un proyecto de ley para convertir la isla San Lucas en Parque Nacional, impulsado por don Carlos Ricardo y apoyado, entiendo, por 43 diputados más en la Asamblea Legislativa. Don Carlos, usted es puntarenense, o sea, yo sé que vive en San José, pero es puntarenense de nacimiento, su familia está allá. ¿Podría contarme algo? Sí, claro, efectivamente, yo soy puntarenense y esparzano también. Ahorita le voy a contar por qué, pero sí, yo soy ensamblado y criado en Punta Arenas, en el puerto me crié, allá hice mi escuela y mi colegio, y sí, además mantengo viva esa raíz, siempre voy a Punta Arenas cada vez que puedo. Allá tengo lo que yo llamo mi casa, que es la casa de mi mamá. Allá me crié con los abuelos y bueno, y también tengo que decir que le dije que soy esparzano porque así me siento, mis raíces están conectadas con ese cantón también, así que digamos que tengo esa doble nacionalidad, Randall. Me vine para San José a mis 16 años para entrar en la Universidad de Costa Rica a estudiar Derecho, y desde entonces vivo con un pie en San José y otro pie en mi querido Pacífico. De hecho, ahí casualmente don William Daniel Barrantes dice: buenas tardes desde Esparza, saludos a don Carlos Ricardo. Así es que fue el primer mensaje que entró hoy desde Esparza. Y quería elaborar esto porque Punta Arenas es una provincia muy particular. Es decir, usted está, por ejemplo, en Osa y sigue estando en Punta Arenas. Está en Quepos y sigue estando en Punta Arenas. Está en Punta Arenas y sigue estando en Punta Arenas, y está en Paquera y sigue estando en Punta Arenas. Es decir, Punta Arenas tiene, por su situación geográfica, lugares muy, muy, muy diferentes, pero que uno podría, digamos, señalar que excepto el Pacífico Sur, la mayoría depende del turismo, don Carlos Ricardo. Así es. Y déjeme añadirle algo, Randall, y si está en la isla del Coco, está en Punta Arenas. Sí, es cierto. Y si está en Monteverde, que es un lugar divino, que yo también aprecio mucho a su gente, también está en Punta Arenas. Así de extensa es esa provincia, y el Cantón Central es muy particular porque contiene una parte de la península, las islas, igual Monteverde y la costa, Manzanillo y tal, Pitaya, y por supuesto los grandes distritos de Barranca, de Chacarita, del Roble y por supuesto el Distrito Primero. Una que, por cierto, la actividad económica vinculada al turismo, don Carlos Ricardo, que si tomamos los últimos 20, 30 años, ha venido a menos, indudablemente, en la provincia de Punta Arenas. Bueno, más o menos. Yo no diría eso, yo diría que el turismo sigue siendo una de las actividades más importantes de la provincia, si no la más. Recordemos que hay cantones en donde el motor principal de la actividad económica es el turismo. Estoy pensando en Quepos, por ejemplo, y Manuel Antonio, pero también lo es en Garavito, allá en Jacó, en sus distritos, y por supuesto que lo es en los cantones del sur, en algunos especialmente
en el cantón de Osa. Así que con el aumento de turistas que traíamos durante años, aumentando, también habían aumentado nuestros ingresos en la provincia. Ahora, el Distrito Primero es diferente, ese ha tenido más altos y bajos con los años. Recordemos que la Punta Arenas que conocemos del Paseo de los Turistas tuvo mucho brillo allá en los años 50, 60 e incluso una parte de los 70, después vino un poquito a menos, luego volvió a subir, y bueno, seguimos siempre en esa lucha para que la provincia sea una provincia donde el turismo siga brillando y creciendo, que es muy importante para los efectos para muchos efectos. Uno de ellos es el turismo tiene esa maravilla de que logra que la gente pueda permanecer en su comunidad, desarrollarse en su comunidad y no tener que desplazarse a otra parte ni al área metropolitana, y por eso es que el turismo ha sido un arma vital de desarrollo para nuestras regiones fuera del área metropolitana y por supuesto también para el área metropolitana, pero impide o evita el desplazamiento y la gente puede sentirse más cómoda viviendo a través del turismo en la zona en donde reside. Rosa Marlene Gamboa nos saluda desde Zarcero esta tarde. Gustavo Martín Fernández también nos reporta. José Alberto dice, ojalá que este proyecto no sea como el tema del balneario, porque dice José Alberto que fue un fracaso. Marcela Lizano dice, saludos cordiales a don Carlos Ricardo. Alan Cedeño dice que usted es uno de los diputados que le parecen más responsables en este momento. Chelo Monge, a usted no le gusta Chelo Monge. Como político, Natasha Davis dice, Limón no cuenta como zona turística, por eso no lo menciona don Carlos Ricardo. Sí, mi propósito de haberle preguntado si había venido a menos justamente es por los destinos turísticos de otras zonas que no es Punta Arenas. Digamos, cada vez vemos más gente que va, por ejemplo, a Puerto Viejo o que visita las playas de Guanacaste, don Carlos Ricardo. Sí, bueno, claro, es que además este país es lindo por donde se le mire. Y yo que fui ministro de Turismo en 2 gobiernos distintos, hemos tratado y tratamos desde el ICT de promover el turismo en todo el país. De Limón realmente es divino, el Caribe costarricense es una joya que todavía no ha terminado de desarrollarse como podría, y yo espero que hagamos esfuerzos para que Limón sea una provincia más próspera en los próximos años y tengamos mejores resultados aún. Y Guanacaste ni se diga, Guanacaste es una maravilla, conocido en todo el mundo por su belleza natural y por su cultura, que además con el aeropuerto Daniel Oduber Quirós hizo un cambio importantísimo en términos de su visitación, y espero que cuando el mundo salga de esta pandemia o podamos empezar a tener una lógica y normalidades distintas, podamos aprovechándonos de ese aeropuerto en Liberia, además del Juan Santamaría, volver a crecer, ojalá rápidamente. Le pregunté su arraigo en Punta Arenas, porque quería preguntarle entonces a un puntarenense, ¿qué es para un puntarenense la isla San Lucas? Porque para el resto del país, en el imaginario popular, San Lucas es cárcel, y ahorita vamos a hablar de eso. Para los puntarenenses, ¿es importante San Lucas o digo, no significa una pertenencia a los puntarenenses, don Carlos Ricardo? Sí es importante, y bueno, para cada uno dependerá también la generación desde la cual lo miró. Para una persona que era un muchachito, un chiquillo en los 70s como yo, por supuesto que uno escuchaba las historias de la cárcel. Ya para el 74 había pasado una ley para que dejara de ser cárcel, y no fue así, continuó hasta el 91 siéndolo, pero ya no tenía las connotaciones dramáticas de la cárcel que tuvo que vivir José León Sánchez cuando escribió La Isla de los Hombres Solos. ¿Qué recuerdo de aquellos años de San Lucas? Bueno, se hablaba mucho de la artesanía que hacían los privados de libertad y que se vendía por el Paseo de los Turistas en Punta Arenas. De hecho, hay una frase un poco simpática que algunos recordarán, cuando le amenazaban con mandarlo a la cárcel por portarse mal, le decían que lo iban a mandar a hacer maracas. Y se decía así porque habían unas maracas que se vendían tanto en la isla como en el paseo, que venían manufacturadas por personas que estaban privadas de libertad.
era como una expresión coloquial en el puerto de aquellos años. Y sí, por supuesto que lo sentíamos como un lugar cercano, pero también triste en el sentido de que ahí estaban recluidas las personas que habían sido condenadas por algún delito. Claro que sí había una actividad bastante común. La gente iba a visitar San Lucas los fines de semana. Había, digamos, un régimen bastante abierto. Recordemos que desde 1961, Randall, la prisión de San Lucas pasó a un modelo que se le llamó un modelo agrícola penal. Esto es que las personas privadas de libertad, digamos que durante el día estaban sueltos sin mayores ataduras o, digamos, fuera de prisión, sin cárcel, andando por la isla, se dedicaban a actividades agrícolas, había ganado a partir del 61, incluso en esa isla llegó a haber cientos de cabezas de ganado, también aves de corral. Tenían lo que llamaban una hacienda. Tenían una hacienda. A partir de aquellos años pudieron construir una biblioteca, pudieron construir también una pequeña escuela, un dispensario médico que hoy está casi cayéndose, pero ya en vías de reparación, o estaba cayéndose, ahora está en vías de reparación. La escuela, la biblioteca y el comisariato sí se perdieron para siempre, Randall. Ojalá cuando ya tengamos en desarrollo esta ley de la que vamos a hablar ahora, se puedan reconstruir recurriendo a fotografías de la época, esas edificaciones que perdimos. Pero sí, digamos que había una dinámica social importante en la isla. Ya digamos, como yo la recuerdo, no era la isla de los hombres solos, de una férrea e inhumana, digamos, un inhumano tratamiento a los privados de libertad, sino que ya tenían un régimen distinto. Claro, de hecho, una de las cosas que tenemos en Costa Rica, y usted lo sabrá como exministro de Turismo, es que muchísimas veces olvidamos nuestras raíces, es decir, digamos, poca gente entiende lo que significa la estatua de León Cortés en la Sabana, el Monumento Nacional, por ejemplo. Hay próceres de la patria olvidados completamente. Hay la fecha del cumpleaños de Costa Rica, el 30 de agosto, la fundación de la República de Costa Rica está absolutamente invisibilizada, y cuando uno se va hacia atrás, todavía más hacia nuestros pueblos autóctonos, todavía está muchísimo más invisibilizada en la historia costarricense, porque a mí me llama mucho la atención cómo en el año 800 es cuando empieza la población de Isla San Lucas, don Carlos Ricardo, por un grupo aborigen nacional, bueno, nacional en ese momento no era nacional, por supuesto, que se llamaban, creo que Chala o Chalas. No, eran, bueno, vamos a ver, no sé con exactitud en el año 800 después de Cristo cuáles eran los aborígenes o cuál era, digamos, la etnia o la tribu que habitaba la isla, pero sí se tiene conocimiento que desde al menos el año 800 ya habían personas habitando la isla. En 1529, cuando el primer conquistador llega ahí a la isla, se encuentra a los nahuas. Es decir, él describe que hablaban náhuatl y que esas eran las personas aborígenes que estaban habitando en 1529 la isla, y en aquel momento esos aborígenes, nuestros antepasados que vivían en la isla, le llamaban Chara. El nombre de la isla era Chara, era la forma en cómo ellos le llamaban. Cuando llegan los españoles, la rebautizan y le ponen Isla Sanlúcar, y posteriormente pasa a llamarse Isla San Lucas. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué Sanlúcar? No conozco ese detalle, no sé por qué le llamaron Sanlúcar. Así fue la forma en cómo lo rebautizaron, y hasta nuestros días es San Lucas. Fue convertido en cárcel, en prisión, en el año 1873, bajo el gobierno de Tomás Guardia. Sí, a esos aspectos es a los que me refiero, y que he dicho que usted lo sabe, pero que se tienden a invisibilizar en Costa Rica. Supongo que usted ha ido a Isla San Lucas.
Muchas veces porque yo fui presidente de la Cámara de Turismo de Punta Arenas siendo muy joven, era un chaval ahí treintañero cuando tuve esa oportunidad de ser presidente de esa Cámara de Turismo. Y en aquel tiempo, cuando la entonces vicepresidenta de la República y ministra de Ambiente, doña Elizabeth Odio, persona a quien aprecio mucho también, siempre le guardo un gran cariño a doña Elizabeth, ella, siendo vicepresidenta, firmó con don Abel Pacheco el decreto que convirtió a la isla San Lucas en refugio de vida silvestre, y eso generó todo un revuelo en la comunidad, porque eso quería decir que la administración de la isla se trasladaba y ya no iba a ser más municipal como era hasta ese momento, desde el 91 hasta el 2001, sino que la administración iba a ser del SINAC, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE, por cuanto pasaba a ser parte, digamos, del patrimonio natural del Estado en términos de un área de conservación. Así que fue todo un revuelo, y para los que estábamos en turismo también nos alertó mucho, porque nos preocupaba que más allá de que fuera refugio, hubiera una imposibilidad material de visitar la isla, y nos preocupaba muchísimo el patrimonio histórico. En aquel tiempo, cuando eso se hizo, todavía existían algunas de las edificaciones que yo ahora le conté, que después se cayeron. Recuerdo incluso el comisariato perfectamente, y recuerdo una serie de casitas que eran de madera con un estilo muy antiguo, donde se hospedaban los privados de libertad cuando tenían posibilidad de acceder al régimen de visita conyugal, o donde vivía parte de los administradores de la isla. Se llamaba el barrio de las Hachas. Ese barrio de las Hachas lo perdimos también con los inviernos y con las inclemencias del tiempo por falta de mantenimiento. En aquel momento, en el 2001, cuando el gobierno de don Miguel Ángel convierte la isla en refugio de vida silvestre, eso no fue tan bien visto en la comunidad, pero me parece a mí ahora, años vista o años después, que fue una buena decisión, y una decisión que nos ha permitido todas las peleas que hemos tenido entre nosotros, entre distintas formas de pensar, distintas personas con distinta perspectiva, hasta llegar hoy a la nueva ley que la convierte en un parque nacional que se administra de una forma distinta, con una perspectiva diferente a la que se ha tenido en la ley para desarrollar un parque nacional. Sí, de hecho, ahorita vamos a hablar de esas diferencias. De hecho, además, cuando doña Elizabeth firmó el decreto junto con el presidente Pacheco, la municipalidad fue a la sala constitucional a tratar de impedir la declaratoria, y no tuvo éxito. Gracias a Federico Ruiz, que yo dije 30 de agosto, la Fundación de Costa Rica es el 31 de agosto, Así es que hay muestra de que está súper olvidada. A Edwin León, que dice Sanlúcar es una ciudad en Andalucía. Así es que bueno, realmente llama la atención. ¿A cuánto queda de Punta Arenas la isla de San Lucas? Son más o menos 15 kilómetros. Eso realmente es un viaje muy corto, y eso es parte del encanto. Randall, usted toma una lancha en Punta Arenas, bueno, depende de qué tipo de embarcación. Usted podría estar en 20 minutos, 25, 30 minutos. Si es una lancha muy pequeña, lo más en 40 minutos usted está en San Lucas, tomándolo el barco desde Punta Arenas, desde el puerto. Pero igual puede acceder muy fácilmente si viene de alguno de los distritos de la península, de Paquera, de Cóbano, de Lepanto, de Manzanillo. Es decir, el desplazamiento es bastante corto, y las aguas son bastante quietas en el Golfo de Nicoya, así que es un viaje muy agradable. Yo de verdad que empiezo por recomendarle a la gente que vayan a conocer, primero que conozcan el Golfo, porque el Golfo es lindo por todo lado, tiene islas muy lindas, algunas muy pobladas como Chira y como Venado. En Caballo también hay población importante.
Y hay otras islas, bueno, hay una isla en particular que está dedicada al turismo, que es la isla Tortuga, a donde sí se hacen muchísimas excursiones constantemente. Hay algunas empresas que están dedicadas por entero a llevar turistas a la isla de Tortuga, que, dicho sea de paso, está relativamente cerca de la isla San Lucas. Por ahí nos está diciendo, Manuel Calvo nos dijo que a 4 millas náuticas. Hoy a San Lucas, bueno, hoy no, antes de la pandemia se llegaba en lancha. Sí, a San Lucas se sigue llegando en lancha siempre. Es decir, tenés que ir sí o sí, no hay otra forma, no hay helipuerto, de manera que no hay vía aérea posible por ahora. Lo que hay es la posibilidad de ir siempre por la vía marítima. Pero son lanchitas o son barcos, digamos, más grandes donde uno puede hacer un tour. Sí, podrían ser barcos más grandes. De hecho, se puede ir en barco más grande, pero no tanto como un ferry. Si fueras en un ferry tendrías que dejarlo en la bahía, porque tiene una bahía en la entrada principal, y tendrías que hacer transbordo a través de un barco más pequeño, de una lanchita. Pero barcos relativamente grandes atracan en el viejo muelle, que es un muelle, el muelle antiguo del Penal, que por cierto está en malas condiciones, bastante malas condiciones, se les han caído las barandas. De hecho, una de las obras más importantes que deben realizarse en la isla a partir de la nueva forma de administración y de financiamiento, tiene que ser el muelle, un muelle seguro para las personas, de manera que también puedan disfrutar tranquilamente y atracar ahí y bajarse personas con discapacidad o personas adultas mayores, o en fin, para todos los turistas nacionales y extranjeros, que sea un muelle bien seguro y que tenga posibilidades de barcos tan grandes como sea posible, de conformidad con la capacidad de carga que vaya a tener la isla. Don Carlos Ricardo, usted que ha ido tantas veces, uno llega, atraca en San Lucas y ¿qué ve? Bueno, uno atraca en San Lucas, lo primero que entra, bueno, el muelle viejo, y hay un arco de entrada en donde a cada lado hay una especie de, llamémoslo caseta en cemento, en donde en su momento había policías de resguardo del penal. Ese es como el arco de entrada. Después hay un camino recto que lo lleva a uno a unos 200 metros, tal vez menos, directamente al edificio central, que se le llamó comisaría. Es un edificio de madera principalmente, con partes de hierro y cemento, que albergaba las oficinas de los administradores y del director del penal. Y detrás de él está la plazoleta de lo que fue el recinto penal. Es una plazoleta al centro con distintas cárceles alrededor, que tenían una capacidad para albergar a un montón de reclusos. Es decir, eran condiciones muy difíciles, porque en cada nave metían 20, 25, 30 personas que dormían en un espacio pues relativamente reducido, claro, y no contaban con servicio sanitario, ni mucho menos. Eran condiciones absolutamente inhumanas, pero sí, con una plaza al centro, y en el centro de la plaza un hoyo que está cubierto con una tapa de cemento o de hierro, que le llamaban el círculo, que no estaba dispuesto para eso, pero que cuando los algún recluso tenía mal comportamiento, según lo que narran las personas que vivieron aquellos años allá, y don José León, metían a la persona ahí en ese hoyo, digamos, y lo tapaban. Ahí había como una especie de bóveda debajo de esa plaza, y la persona permanecía ahí muerta de calor. De hecho, cuando lo sacaban, pues lo sacaban descompuesto, deshidratado, después de estar debajo de esa cosa. Imagínense el sol ahí pegando. Pero bueno, me devolví a la historia. Hoy es lo que uno encuentra es
ese edificio central, antes de llegar a mano derecha, va a apreciar el dispensario médico, que es de las cosas que ya se están reparando. Luego del dispensario médico, casi a la par del edificio central, va a encontrar la capilla, una capilla hermosa, construida en los años 30, que reconstruimos o remodelamos en el gobierno de doña Laura Chinchilla. Comenzamos la reconstrucción de esa capilla con unos planos que había hecho el ICT en el año 2011, y en el 2013 esa obra la financió el INCOP, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, obra que se inauguró, si mal no recuerdo, en noviembre del año 2014. Tuvo un costo importante, por encima de los 150 millones de colones. Igual la comisaría Randall se restauró toda en el año 2011 con plata del Ministerio de Cultura. Se hizo nueva, siguiendo obviamente siempre las instrucciones de la Dirección de Patrimonio Histórico en ambos casos, y las dos quedaron muy lindas, solo que la comisaría, ese edificio central, en el año 2017, ante un abandono espantoso de las instalaciones, fue quemado por unos vándalos que entraban como Pedro por su casa en las noches ahí a hacer diabluras, y le prendieron fuego a esa edificación. Así que hoy está en muy malas condiciones, pero digamos que ese es el área central. Ya después uno puede caminar por otras partes, va a encontrar otras edificaciones que fueron cocinas y lavanderías. Todavía hay vestigios de lo que fue la hacienda, hay una especie de corral empedrado detrás de esas instalaciones, y también hay unos que llamaban los calabozos, por llamarlo así, en donde estaban solos, porque esos no eran celdas comunes, donde estuvo Beltrán Cortés, quien fue acusado, o el asesino del doctor Moreno Cañas, estuvo recluido ahí. Fue uno de los presos más famosos de San Lucas. Y bueno, ya después hay un sendero que caminando unos 300 metros, tal vez un poquito más, da a la playa principal de San Lucas, a la playa más conocida y más amplia, que se llama Playa El Coco, que es la playa a la que tienen acceso normalmente los turistas que visitan la isla. Entonces, es un recorrido muy interesante, que lamentablemente hasta este momento es un recorrido, digamos, que no tiene señales de orden turístico o histórico. Para poder asegurarse una visita agradable, yo sí recomiendo contratar a uno de los guías, que en Punta Arenas hay guías especializados en la isla San Lucas, porque es muy lindo visitar la isla, especialmente si le van explicando a uno la historia del presidio. Y por supuesto, después uno llega a una playa, que es una playa muy agradable, la isla, la playa El Coco, pero que no tiene servicios en este momento. Randall, ahora ya va a tener la isla unos servicios sanitarios para el público por primera vez, pero tradicionalmente no los tuvo. Y la playa El Coco todavía no los tiene. Es una playa, digamos, que no tiene ningún tipo de instalación. La isla como tal mide 5 kilómetros cuadrados, eso es lo que mide, son 500 hectáreas. Sí, casi 500. De esas casi 500 hectáreas, la mayoría estaba ocupada y hoy por las ruinas del presidio, don Carlos Ricardo, ¿o hay zonas naturales? No, la mayoría es zona natural. Okay. El presidio puede ocupar tal vez el 2% de toda la isla. Ok, entonces hay mucho espacio. Hay mucho espacio para explotar, en el buen sentido de la palabra, los atractivos naturales de la isla. Por supuesto, es que eso es parte de la maravilla de esto. Hay mucho espacio para que podamos desarrollar senderos donde la gente puede internarse a partes de la isla, algunas un poco más altas, para conocer la isla. La isla tiene varias playas. Según, si mi memoria no me falla, tiene 8 playas. Recuerdo algunas como Tumbabote, como la playa El Inglés, como una playa que se llama Barrigona, como otra que está en el cantón
de Santa Cruz, Guanacaste. Todas esas son playitas más pequeñas que eventualmente se podrían visitar a través de senderos una vez que se puedan disponer esos senderos y otro tipo, digamos, de turismo ecológico y de aventura que se debe desarrollar en la isla para que sea todavía más atractiva de lo que ya lo es. Sí, indudablemente. De hecho, en términos generales, se plantea explotar, digamos, insisto, en el buen sentido de la palabra, Isla San Lucas como una, desde su historia, es decir, que la gente vaya y vea lo que fue indudablemente un terrible episodio, pero que llama la atención de las personas, que es el presidio, la infraestructura, la manera en que se vivía, o más bien intentar olvidar, digamos, esa parte, don Carlos Ricardo, y recuperar la parte ambiental y ecológica de Isla San Lucas. ¿Cuál es la idea principal? Bueno, hemos apostado por una combinación, porque esta isla es única, ¿verdad? Otra isla no tiene un presidio o no tiene un antiguo presidio, no tiene, digamos, riqueza arqueológica que data de tantísimos cientos de años. Entonces, esta isla sí, entonces esta isla justamente su atractivo es que es una isla bellísima en medio de un golfo en el Pacífico, cercano a las poblaciones y a los puertos más conocidos en el Pacífico, pero que al mismo tiempo tiene riqueza histórica, arquitectónica, patrimonial y naturaleza bellísima. Entonces, imagínese lo que es ese paseo. Usted coge la embarcación donde la tome, disfruta un rato del mar, de la vista, ve delfines que hay en el Golfo, llega a la isla, le explican lo que pasó en el Penal, la importancia histórica, qué sucedía en aquellos años, le pueden explicar las dos etapas, la etapa más terrible antes del 61, la etapa de la colonia agrícola Penal después del 61, lo pueden llevar a la playa, el Coco, que ojalá podamos tener ahí servicios de alimentación y de bebida y que la gente pueda disfrutar un ratito de esa playa tan linda, como lo hacen en playas de Manuel Antonio, que es otro espectacular parque nacional. Y puede usted también hacer senderismo e internarse en la selva, en las partes en donde el Sistema Nacional de Áreas de Conservación estime que se puede hacer así, ¿verdad? Porque todo esto lo hemos querido hacer haciendo una potenciación de la riqueza para sacarle provecho en turismo, pero respetando la flora, la fauna y la historia y la riqueza patrimonial histórica. Ana Dinora Rodríguez dice, es una lástima no recuperar su historia tal como fue, es decir, sin cambiar nada. El proyecto trae como si en su ejecución restaurar, pero sin cambiar la infraestructura de San Lucas. Sí, así es. La restauración que se puede hacer está enmarcada en el hecho de que mucho antes de esta ley, esa isla fue declarada como patrimonio histórico, patrimonio arquitectónico del país. Desde entonces es así y en esta ley lo reafirmamos a través de la norma, que ahí eso es patrimonio histórico y entonces el patrimonio histórico tiene toda una reglamentación o una regulación y el patrimonio solo se puede restaurar de conformidad con los criterios técnicos de los expertos del Ministerio de Cultura y sí, claro, podríamos hacer reconstrucciones siempre y cuando se respete las determinaciones técnicas para que sea exactamente como fue y no una cosa ahí rarísima, ¿verdad? Con unos injertos, eso no se vale. Usted me dijo hace un rato que en helicóptero no se puede llegar, ¿verdad? Bueno, digamos que no hay un helipuerto, no es imposible, yo creo que un buen piloto con experiencia podría bajar un helicóptero en la plaza central del presidio o en la playa Coco. ¿Usted se imagina este fin de semana gente pidiendo helicópteros prestados para ir a vacacionar? Mejor no los tiente. Esperemos que esté la infraestructura lista, don Carlos Ricardo. Dice por aquí también
Manuel Calvo dice que en septiembre y octubre se acercan en ocasiones algunas ballenas a Isla San Lucas. Le pregunté justamente sobre si iban a restaurarla, cómo estaba, porque incluso yo me lo imagino mucho más allá. Imagínese llegar a la isla, no sé si está planteado que uno se pueda quedar, digamos, más de un día, por ejemplo, dormir una noche, pero podría haber un espectáculo cultural, una obra de teatro, por ejemplo, en sitio recordando indudablemente por lo que San Lucas es más famoso para el resto del país, que es la cárcel, o recreando alguno de los capítulos de La Isla de los Hombres Solos de José León Sánchez. Sería incluso un atractivo adicional, una noche, por ejemplo, en el presidio de San Lucas. Sí, claro. Bueno, vamos por partes. La ley expresamente prohíbe desarrollar hotelería, no está planteado que ahí... ¿Nadie se puede quedar a dormir? No, pero la idea es que la gente pueda ir, haga una excursión por un día, e inclusive en algún momento podrían haber actividades culturales de noche. Todo eso dependerá de una planificación y de un plan maestro, porque habrá un plan maestro que determine los horarios, pero también dónde se pueden ejercer cierto tipo de actividades. Yo sí me lo imagino lleno de actividades culturales. Sí me imagino una isla que en las partes del presidio pueda llevar a cabo obras de teatro, pueda haber danza, pueda haber música. Imagínense un concierto, una noche de verano en San Lucas, un concierto de una música X. Malpaís, póngale Malpaís. Bueno, póngale Malpaís, póngale un buen concierto de jazz. Bueno, de salsa, la gente sabrá qué le gusta más. Pero sí podría llegar a ser un sitio en donde la cultura viva, se una con la naturaleza y con la historia. Y eso es lo que queremos. Recordemos que hace pocos años se desarrolló una obra de teatro. Yo, por cierto, la fui a ver, no me la podía perder. La desarrolló el grupo o el Teatro Expresivo, en una colaboración con don José León Sánchez, quien dio sus derechos para los efectos, y fue una obra realmente impresionante, una obra de teatro preciosa, de la Isla de los Hombres Solos. Y creo que pasajes de esa obra de teatro, o inclusive la obra completa, se podría hacer. Incluso le voy a decir otra cosa: la capilla es una capilla grande. Esa capilla podría haber misa los sábados y los domingos. Claro, de hecho vi unas fotos hace un rato, es impresionantemente linda. Es preciosa. Cuando decidimos hacer el proyecto de la capilla, allá en el año 2013, bueno, en realidad ya teníamos la idea desde el 2010 o 11, incluso antes, cuando firmamos el decreto en el 2008 en el gobierno de don Oscar, pero se vino una catizumba de acciones de inconstitucionalidad contra ese decreto. Por eso es que no pudimos desarrollar nada entre el 2008 y el 2010. Fue entre el 2010 y el 2014 que pudimos desarrollar restauraciones de algunos edificios. Pero bueno, en realidad sí, esa capilla cuando comenzamos, se le habían robado las puertas, ya no tenía vitrales, estaba muy mal, y se restauró toda linda con sus vitrales, todo quedó realmente precioso, de conformidad con las determinaciones técnicas de la Dirección de Patrimonio Histórico. Sí, que de hecho ahora que usted mencionaba esta obra de teatro del Teatro Expresivo, hubo un radioteatro en los 80s, que por cierto tenía la voz de don Parmenio Medina Pérez, aquí en Monumental, que transmitía La Isla de los Hombres Solos como radioteatro, y realmente era impresionante. Yo me acuerdo, chiquillo, todavía escuchar algunos de sus capítulos. ¿En San Lucas vive alguien, don Carlos Ricardo? Sí, actualmente y desde el 2001 viven los guardaparques del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Normalmente ahí hay 4 o 3 guardaparques que tienen una casa de guardaparques. De hecho, está ahí también cerquita del camino que lleva directo a la comisaría y a la parte central del presidio. Están muy cerca. Usted me decía que qué veía uno cuando entra a San Lucas. Bueno, también ve ahí la casa de guardaparques, y ve una casetilla telefónica. Ahí quedó una casetilla telefónica. Teléfono público. De teléfono público, sí. ¿Ahí hay señal celular?
Sí, hay señal celular. ¿Hay electricidad? No, no hay electricidad. Bueno, recientemente la casa de guardaparques tiene electricidad por paneles solares, sí. Hay agua, hay pozos de agua desde siempre. Lo que falta es interconexión para poder tener agua en mayor abundancia en los sitios en donde se quiera tener, pero sí hay agua, tanto como les repito, están por inaugurarse servicios sanitarios para el público. ¿Qué diferencia hay entre un área protegida y un parque nacional? Bueno, el área protegida es un concepto general. En cambio, parque nacional es una de las formas que se le da en términos de grados de protección al área de conservación, ¿verdad? Recordemos que hay monumento nacional, refugio de vida silvestre, parque nacional, etcétera. Hay otras categorías. Claro, de hecho San Lucas es refugio de vida silvestre. Sí. Ok, eso le da una protección ambiental muy fuerte, pero entiendo, y si no me corrige con toda confianza, que impide, digamos, el desarrollo de infraestructura como tal. Bueno, no necesariamente, pero siempre ha habido un debate sobre cuál es la infraestructura que un área silvestre protegida aguanta. Recordemos que hay parques nacionales que tienen una condición de protección superior al refugio de vida silvestre, el parque, en donde hay infraestructura. Nada más les cito, por ejemplo, la infraestructura que hay en el Parque Nacional Volcán Poás, o en el Parque Nacional Volcán Irazú, sí, o en el Parque Nacional Manuel Antonio, ¿verdad? Entonces no es que esté prohibido, pero está sujeto a grandes debates normalmente. Esta ley en particular establece por coordenadas una zona turística, en donde queda claro que bajo parámetros también de sostenibilidad puede haber infraestructura básica tanto como sea necesaria para tener turismo de primera calidad. Es decir, poder tener todos los servicios para inclusividad, de manera que las personas con discapacidad motora puedan desplazarse adecuadamente por la isla, tener los servicios que correspondan para los efectos de darles alimentación y bebida y vender souvenirs, y poder tener senderos en las mejores condiciones posibles, no senderos peligrosos, sino senderos que estén suficientemente acondicionados, inclusive para personas que puedan desarrollar todo su sendero en silla de ruedas. Eso es lo que queremos tener ahí, pura calidad. Es decir, Randall, y aquí me acerco a un debate que hemos tenido en otros años, y tengo que remontarme a la historia y al papá político de los parques nacionales, que fue don Daniel Oduber Quirós, el presidente Daniel Oduber. Don Carlos Ricardo, nada más, permítame un segundito, ya nos remontamos al presidente Oduber. Es para darle una información de última hora deportiva. Acaba de quedar eliminado el Barcelona de la Champions League en un partido cerradísimo, donde el Bayern le ganó 8-2 al Barcelona. Imagínense, por supuesto que lo del cerradísimo era un sarcasmo. 8-2 ha caído el equipo de Lionel Messi hace un instante en la Champions League. Ha pasado el Bayern Múnich, 8-2. No olvidarán los culés indudablemente la fecha del día de hoy. Discúlpeme que lo haya interrumpido, pero una goleada así a uno de los mejores equipos del mundo es noticia de última hora. Remontámonos a Oduber, a menos de que usted sea culé y esté... Sí, yo seguro le contaron y usted me está haciendo bullying, pero bueno. ¿Usted es barcelonista? No, ¿en serio? Absolutamente barcelonista, sí. ¿Vio? 8-2. Sí, muy lamentable. Sí, es que es una goleada sin precedentes. Un pésimo día, pero vamos a las cosas buenas. Ok, recordemos al presidente Oduber. Vamos al presidente Oduber. Cuando se pensó en los parques nacionales, obviamente se estaba pensando en conservación, pero desde ese momento se estaba pensando en visitación. Se estaba pensando en que los parques nacionales sirvieran también como punta de lanza para darle posibilidades de desarrollo a las zonas rurales.
y que hubiera visitantes nacionales. En aquellos años no había mucho extranjero, pero igual internacional, y que pudieran generar riqueza en aquellas zonas. El turismo no tiene por qué ser un turismo de incomodidades en ninguna parte. El turismo, el concepto de turismo sostenible, que es un turismo que es un concepto que va mucho más allá de ecoturismo o de turismo rural comunitario. El turismo sostenible tiene una sombrilla grandota que está, digamos, pensada o pensado para que haya desarrollo considerando los factores de la naturaleza y también los factores sociales y del ser humano. De manera que el turista pueda disfrutar servicios con la mayor calidad, sin incomodidades, salvo que sean insalvables, que sea un turismo respetuoso de las costumbres, de la cultura nativa del lugar en donde se genera ese turismo, y también respetuoso de la naturaleza, en medio de eso generando riqueza. Todo ese balance es posible hacerlo, y Costa Rica ha sido un gran pionero mundial en el desarrollo de turismo sostenible, y así nos conocen en el mundo entero. Realmente, se lo digo con conocimiento de causa, ser ministro de Turismo de este país es un inmenso honor, porque además en todo foro internacional nos reconocen como un país que ha logrado hacer ese equilibrio. Y bueno, en el caso de San Lucas, queremos hacer un desarrollo que sea un desarrollo en esos términos, respetuoso de la naturaleza, respetuoso del patrimonio histórico, pero, Randall, con toda la pata. Un turismo en donde la gente tenga servicios completos, servicios sanitarios en distintos puntos de la isla, donde pueda comer bien, donde se pueda tomar un café, donde pueda comprar souvenirs de la isla, donde pueda incluso en algún momento a lo mejor alquilar una bicicleta para algún sendero especializado en eso, que una persona en silla de ruedas pueda ir a la isla e ir a ver tranquilamente lo que fueron las cárceles y pueda llegar hasta la playa El Coco sin ningún problema. Ese es el tipo de turismo que queremos, que además déjenme decirle que parte de mi ilusión y de la ilusión de quienes hemos alimentado esto por años, es que la isla San Lucas se convierta en un motor para el desarrollo del Golfo de Nicoya y de toda la zona aledaña, Punta Arenas, etcétera. Porque, vea, la isla San Lucas debería ser lo que significa o lo que representa Alcatraz para San Francisco, California. Alcatraz recibe la módica suma de 1.150.000 turistas por año, ¿verdad? Y no tiene la naturaleza que tiene San Lucas. Probablemente tenga otras cualidades, ¿verdad? No quiero comparar cuál es mejor, ni mucho menos. Obviamente Alcatraz tiene una historia espectacular también, como prisión que fue y tal, pero es otra realidad. Pero nosotros deberíamos de tener en San Lucas uno de los parques nacionales más potentes en materia de turismo sostenible del país. Y ahora también tengo que decirle, lo discutimos mucho los que estamos siempre pendientes del sector turismo, que cuando el mundo vuelva a la nueva normalidad o vaya a la nueva normalidad post-COVID, obviamente todos los países vamos a estar otra vez en la competencia feroz por jalar turismo. Y Costa Rica, que es un país todo lleno de cosas bonitas, también es importante que tenga producto nuevo, nuevos productos que podamos exhibir en todo lado, en Guanacaste, en Limón, en la zona norte, en el Valle Central, en todo lado, en el Pacífico. Bueno, uno de esos puntos de nuevo producto debería ser, si nos apuramos, Isla San Lucas, que es realmente un paseo que vale la pena hacer. Y usted me preguntaba por hospedaje. Bueno, se puede hacer el paseo de día ahí o de todo el santo día si tenemos suficiente como entretener a la gente.
También podría ser una combinación. Usted podría ir unas horas a San Lucas y otras horas a hacer snorkel a Isla Tortuga, o a solearse ahí, a tirarse en una silla de playa en Isla Tortuga, y después pasar a ver la historia y la naturaleza en Isla San Lucas. Pero también quisiéramos pensar en que se pueda hacer un desarrollo de hospedaje sostenible también en otras islas. Por ejemplo, Chira, por ejemplo, Venado, que son dos islas muy grandes, podrían tener hospedaje bien organizado para dormir en una isla. Y bueno, ya hay en este momento un hotel en Isla Jesucita que tiene una cantidad muy limitada de habitaciones, no recuerdo si son 18 o 20 habitaciones, que son una especie de tiendas de campaña de lujo, que le llaman, eso se llama glamping, que es lo que usan en algunos lugares, especialmente allá en las reservas en África, de gente que ha instalado cierto tipo de hotelería alrededor de los parques nacionales en África, para los que gustan ir a ver animales de aquel continente. Y bueno, ahí instalaron ese tipo de desarrollo que creo que podría haber en otras islas del Golfo de Nicoya. Y entonces usted va, visita la isla, se puede quedar a dormir en algunas islas del Golfo o se regresa al querido puerto, al bello y querido puerto, y duerme en Punta Arenas. O duerme en Garavito si salió desde un muelle allá en Garavito, etcétera. Es decir, hay muchas posibilidades de negocios y de crecimiento económico si consideramos que esta isla sea potenciada bien. Permítame, yo le conté que yo no conozco San Lucas y usted me dijo que usted sí, que ha ido muchas veces, pero yo quiero preguntarle a la gente que nos está viendo y que nos está siguiendo ahí en redes sociales si han ido a San Lucas y me pueden contar qué les ha parecido. O sea, cuando ustedes llegan, ¿qué les ha parecido? Yo solo conozco a una persona cercana que fue a San Lucas y cuando regresó venía decepcionado, no de la isla, sino del estado de abandono en el que estaba. Por aquí Gabriel nos preguntaba si sería posible construir, y como insisto, no lo conozco, no sé si estoy preguntando una locura, un puente entre Chira y San Lucas, don Carlos Ricardo. De poderse se puede, de tener la plata lo veo muy difícil, sería una obra monumental sin querer aludir directamente a la radio. No, pero digo, alúdala si es buena. Pero claro, tendría un costo muy alto. Yo básicamente, pues por lo menos yo no estoy pensando en un puente, pero no es imposible. Yo creo que con una buena cantidad de barcos de turismo sería suficiente. Incluso ahora que hablamos de embarcaciones podemos pensar también en reconversión de flota o reconversión temporal de flota, por ejemplo, pequeños pescadores que puedan dedicarse a transportar turismo durante épocas del año, siempre y cuando, por supuesto, se aseguren y cumplan los requisitos de seguridad para poder hacer ese transporte. Pero esto nos da muchas oportunidades, especialmente a pequeños empresarios que pueden hacer mucho por sus familias a partir del turismo. Claro. Amadeo Cordero dice que para él fue decepcionante conocer la isla. Gustavo Martín Fernández dice que no, que es impresionante, que el patrimonio y la arquitectura es súper bella. Gio Hernández dice que él fue a jugar fútbol cuando todavía era un presidio. San Lucas, y muchas gracias a todas las personas que nos están reportando. Hoy hay visitación en San Lucas. ¿Cuánta es esa visitación, don Carlos Ricardo? Es ínfima, pero además no está contabilizada. Usted llega a San Lucas, ese ha sido un gran problema. Se supone que usted tiene que pagar por entrar a un parque o a un refugio en este caso, pero la verdad es que la gente en su mayoría no pagaba. Usted iba en una lancha, se bajaba ahí. Y quiero dar un balance entre esas dos opiniones de esos dos oyentes. Uh-huh. Depende de cómo usted lo vea. Si usted llega a la isla y le explican la historia, usted ha leído, o lleva un guía y le explican, mira, aquí estuvo Beltrán Cortés, esta es la famosa pintura de la mujer que está en una celda famosa,
este es el círculo, aquí encerraban a la gente, este es el dispensario médico. Hay una anécdota, una historia famosa muy escalofriante con respecto a algo que pasó en el dispensario médico. No se lo voy a contar porque hay que dejar secretos para que la gente también vaya conociéndolos. Indudablemente. Si a usted lo llevan a la playa, de repente se topa a unos monos congos que hay ahí. De ahí le puede resultar fascinante, como me resulta a mí. Pero si usted se baja ahí, un día de buen calor, ¿verdad? Nadie le explica nada. Usted va a ver ahí unas instalaciones que en su mayoría sí están deterioradas porque no se les ha dado mantenimiento ni restauración. Nadie le explica de la historia. Tiene que caminar, digamos, en un sendero poco ayúdeme. Hospitalario, sí, digamos. Sí. Que es de que a uno lo acojan bien. Sí, digamos que un sendero en malas condiciones, poco accesible, y llega a la playa y no encuentra nada, usted puede entender que es una decepción. Entonces no critico a la persona que lo haya visto de esa forma. Por eso es que la isla hay que plantearla como un parque nacional de condiciones de calidad para el turista. Claro, pero sí. Indiferentemente, si usted se sintió decepcionado o le pareció chivísima, si le dan ganas de orinar, ya se acabó la aventura. Ese era el principal problema. Sí, bueno, sí, ese es uno de los principales problemas. Usted tiene que recurrir al bosque más cercano si le dan ganas de orinar, ¿verdad? Que eso no se trata de eso. Usted debería tener ahí servicios sanitarios con suficiente agua potable, jabón, quien limpie los servicios sanitarios constantemente, dónde comprar agua fría, dónde tomarse algún tipo de bebida y de comer algo y una cafetería, y etcétera. Así es como nos lo estamos planteando este reto como país. Digo, yo no soy el que voy a administrar la isla, pero claro, quiero decir que lo hemos planteado para el futuro inmediato, y por eso concebimos una junta administradora que está en un órgano desconcentrado del Ministerio del Ambiente, que la van a integrar el ministro de Ambiente o su representante, también de Cultura, también de Turismo, la Alcaldía Municipal, la Cámara Local y otro representante del Consejo de Gobierno. Pero a su vez, estos trasladarán la parte de gestión administrativa y gestión financiera a un fideicomiso. Un fideicomiso que tendrá que ser manejado con un banco del Estado. Y en eso pensamos mucho, Randall, en un modelo que yo conozco, porque me tocó siendo ministro de Turismo y pasajero ministro del Deporte, porque estuve en esa cartera de recargo también, el Ministerio del Deporte. A mí me tocó la inauguración del Estadio Nacional, justamente. Cierto. Y bueno, se constituyó un fideicomiso, como ustedes saben, que es el que administra actualmente el Estadio Nacional. Y quisiéramos que con esa filosofía, ese modelo, también se pueda administrar el Parque Nacional Isla San Lucas, siempre bajo la mirada del Ministerio del Ambiente, porque es un órgano desconcentrado del Ministerio del Ambiente, pero con una disposición para la gestión administrativa y para la gestión financiera dentro de un fideicomiso, que le dé agilidad, que pueda contratar los servicios que se requieran, el personal que se requiera desde una perspectiva civil, para que pueda hacer la comercialización, para que pueda hacer convenios comerciales para atraer recursos frescos, para mantener la riqueza de la isla viva siempre. Esa es la idea, y por eso hemos querido darle una administración distinta a la isla desde lo legal. Dice Gabriela Zagot
que es impresionante la isla, que es un lugar mágico cuando la ha visitado. Guillermina González dice, soy funcionaria pública, conozco la isla hace muchos años, en un trabajo interinstitucional liderado en aquellos años por el diputado Carlos Ricardo Benavides, y hoy continúa impulsando este proyecto. Felicidades, es un hermoso lugar natural. Entré al disco por un minuto, tengo fotos de todo tomadas con mi celular, dice doña Guillermina González, indudablemente. ¿Qué es lo que no le parece a Paola Vega, don Carlos Ricardo? Porque tiene el apoyo 44, pero doña Paola, que se declara ella misma ambientalista, brinca y dice que es un proyecto nefasto para la isla. En un ejercicio que es un poco complicado, cuénteme usted qué es lo que no le parece a doña Paola. Bueno, yo escuché a doña Paola, creo que tal vez no tenía la información completa. Ella tenía temores sobre que vaya a dañarse la naturaleza, que no se vaya a proteger bien, y le hemos querido explicar y dar garantía a ella y a cualquier otra persona que eso no es así. Yo les repito, la parte que hemos declarado zona turística y en donde habrá más actividad, alcanzará si acaso un 6% de la isla. El resto va a permanecer seguramente sin visitación de nadie y tal y como está. Pero además en la parte de zona turística tampoco estamos, ni la ley está enfocada en hacer hotelería, está prohibida expresamente, está prohibido los casinos, ahí no habrá casinos. Ahí lo que habrá es turismo sano para la familia, y alegría y compartir la historia. Entonces, quizás doña Paola tuvo una perspectiva diferente que yo la respeto, pero que obviamente no la comparto, y me alegra mucho que el resto de los diputados haya votado favorablemente este proyecto de ley. De hecho, dice Olga Marta Vargas, dice, el lugar es maravilloso, impresionante. Yo fui con mi familia, un puntarenense nos acompañó y nos dio un tour contándonos la historia de la isla. A pesar de lo abandonada que en ese momento estaba, fue una experiencia maravillosa. Permítame hacer un ejercicio académico, como si estuviéramos haciendo un anteproyecto. Vamos a ver, el título o el qué es convertir a la isla San Lucas en un parque nacional y generar un atractivo turístico para la zona. Eso es, ¿verdad? Sí, y proteger el patrimonio histórico es muy importante dentro de esta concepción. Ok. ¿Cuál es la justificación? Es decir, en una frase, ¿para qué el proyecto? Para buscar progreso económico y social a partir de la riqueza natural e histórica. Eso es aprovechar lo que es nuestro, es poner en valor. Y cuando digo puesta en valor, verá usted que me recuerda la sentencia de la Sala Constitucional del 2010 que resolvió el conflicto que hubo después de que firmamos el famoso decreto en el gobierno de don Oscar. Porque en ese decreto hacíamos esto mismo, poníamos la isla o una parte de la isla en administración conjunta de turismo, cultura, ambiente. Y parte de lo que yo alegué siendo ministro de Turismo ante la Sala fue que algunas convenciones, el Código de Ética de la Organización Mundial del Turismo y algunos otros referentes de turismo internacional hablan de la puesta en valor de la riqueza patrimonial histórica. Y eso es parte de lo que la Sala, por dicha, nos dio la razón en aquellos años, en el 2010, en el sentido de que las y los costarricenses tenemos derecho a apreciar nuestra riqueza histórica y que el Estado tiene el deber de proteger nuestra riqueza histórica. Y aquí estamos reafirmando ese derecho que tiene la gente. Don Carlos Ricardo, ¿para cuándo? Bueno, la ley, ya se votó en segundo debate, ahora tendrá que venir la firma de la ley por parte del Poder Ejecutivo, del presidente. La ley dice que en los próximos 3 meses la isla tiene ya que haber comenzado a dar sus primeros pasos. Déjeme hacer un repaso porque aquí tengo el forro electrónico aquí. La Junta Directiva tiene que estar integrada en 2 meses a partir de la firma de la ley, y
El fideicomiso de la isla tiene que estar listo en un plazo de 90 días naturales a partir del momento en que haya junta directiva, no el fideicomiso constituido, sino ya las gestiones para la constitución del fideicomiso. Así que, pensando incluso en plazos máximos, yo diría que en los próximos 6 meses nosotros ya deberíamos de tener una junta directiva y un fideicomiso actuando en la isla para una debida administración. Dice Sergio Castillo, excelente proyecto. Imagínese cuando lleguen cruceros a Punta Arenas, el plus adicional de ofrecerle un tour a esos turistas, claro, a la isla de los hombres solos incluso. Así es, eso podría ser un arma espectacular para la región y para Punta Arenas. Dave, se lo pongo así, los turistas vienen en una cantidad apreciable en un crucero. Del crucero se baja a veces la mitad o a veces ni la mitad de los turistas, a veces más, todo depende, pero nunca el 80% o el 90% de los turistas. Algunos prefieren quedarse en el barco, otros se van para un volcán cercano, otros se van para algún parque nacional cercano, otros van al Valle Central, todo lo cual está bien, ¿verdad? Porque uno entiende que el que llega en un crucero no necesariamente llega a ver la ciudad del puerto, sino llega a ver el país, viene maravillado pensando, llegué a Costa Rica. Pero en Punta Arenas se queda poca riqueza de esta. Y como una isla como San Lucas, podríamos dejar mucha riqueza para Punta Arenas con excursiones a la isla de los hombres solos. Así que ese es parte de los propósitos, definitivamente. Imagínense qué potencial le da. Y ahora con la categoría de parque nacional, un parque nacional novedoso con una administración distinta. Claro, que ha tentado a muchos a hacer locuras en la historia. Yo recuerdo hace 4 o 5 años una idea que tuvo el entonces presidente de la Sala Tercera, Carlos Chinchilla, de volver a hacer la cárcel de San Lucas. Sí, bueno, es que como eso fue presidio, pues alguno podría tener esa idea, pero francamente yo observo mucho más provecho social y económico para la gente, para las poblaciones, ponerlo a producir y no ponerlo a hacer un presidio otra vez. Eso no tendría, por lo menos desde mi perspectiva, ningún sentido del desarrollo social, y yo prefiero apostar por eso, por el desarrollo social. ¿Qué le dicen los puntarenenses? Bueno, primero tengo que decir que dicha que me hace esa pregunta, porque primero quiero saludar, he escuchado nombres de gente querida o gente que conozco bien, algunos de la región de Punta Arenas que usted mencionó y que me alegra mucho que estén sintonizados. He recibido realmente reacciones muy positivas, la gente muy contenta. Es que mire, Punta Arenas, igual que Costa Rica, lo que queremos son buenas noticias, ¿verdad? Entre tanta noticia dura y triste y entre tanto desempleo y tanta angustia que están viviendo las personas, y noticias como estas de ahí realmente levantan el ánimo y nos ponen en una perspectiva de futuro positivo. Así que realmente creo que en Punta Arenas la mayor parte de la gente está contenta. Siempre habrá quien no, pero creo que serán excepciones que es mejor no escuchar mucho. Don Carlos Ricardo, permítame ir a la pausa comercial y regresamos con más de matices, prácticamente con el último bloque, mientras usted además piensa en la canción con la que vamos a despedir el programa. Así es que son las 3:16 de una tarde lluviosa aquí en La Uruca. Yo estoy en mi oficina, así es que de frente estoy viendo la ventana en la rotonda Juan Pablo II, que está como si no estuviéramos ni en alerta naranja, ni en martillo, y llueve fuerte aquí en el Valle Central. Son las 3:16, vamos a la pausa y volvemos. Matices nuevo, pero vamos a repetir uno que nos pidieron mucho que repitiéramos, el del pasado martes, donde estuvo Juan Carlos Bolaños y Paola Mora con nosotros. Así es que el lunes vuelve a salir ese programa. Don Carlos Ricardo, hay mucha gente que apoya el proyecto, según lo puede ver más tarde, si gusta, en los comentarios de Facebook en vivo.
Pero Javier Sandoval hace una pregunta que me gustaría que fuera la última entonces del programa. Dice, yo trabajaba en el Ministerio de Justicia cuando Elizabeth Odio, conjuntamente con el presidente Rafael Ángel Calderón, acordaron entregar a la isla, a la Municipalidad de Punta Arenas para que se desarrollara un proyecto turístico. ¿Realmente esta ley hará lo que se planteaba 27 años antes o habrá que esperar otros 27 o 30 años para ver algún desarrollo turístico decente en San Lucas? Bueno, vamos a ver, hay una imprecisión en lo que dice don Javier. En realidad, lo que entregó a la municipalidad para que desarrollara turísticamente la isla fue una ley de 1974 que estaba previendo que en el 76 dejara de ser penal y se convirtiera en un centro turístico. Eso no ocurrió, la ley no se cumplió así porque se desalojó hasta 1991. En el 91 lo que hizo el Ministerio de Justicia fue entregarle a la isla a quien tenía que entregársela, porque eso lo decía la ley del 74. Y la municipalidad, pues lamentablemente pasaron los años y no hizo el desarrollo turístico, ni dio concesiones, ni nada. Yo creo que va a ser muy distinto lo que va a pasar ahora. Espero, estaremos pendientes y empujando, y yo creo que muchas personas en el país lo estaremos haciendo para que realmente funcione este nuevo parque nacional con todos los elementos que hemos previsto, incluyendo ese fideicomiso que me parece que le va a dar cierta potencia, Randall. Don Carlos Ricardo, ¿escogió la canción? Sí, fíjese que un día de estos me puse a hacer ahí memoria, y no es que venga aquí a hacer nostalgia al programa, pero me puse a pensar en cosas y a conversar con mi hermano Mauricio. Estábamos hablando de cosas de los años universitarios y terminé escuchando un disco que amo que se llama Giros, que es el disco de Fito Páez, que empecé a oír allá en los 80s, 87, 86, 87. Hay una canción muy linda que se llama 11 y 6, que narra una historia muy bonita de amor entre dos chiquillos, y esa es la que quisiera escuchar, 11 y 6. 11 y 6, de Fito Páez. Sí. Buenísima, no la esperaba, pero es buenísimo. Además, Fito Páez es espectacular. Don Carlos Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, Randall, y a la gente que nos ha escuchado todo este rato hablando de la isla, que además es parte de lo que tiene que hacer Costa Rica para salir adelante, aprovechar los recursos naturales y hacer que los recursos no solo se preserven, sino que sirvan para desarrollar empleo y para darle bienestar a las personas, y en eso estamos. Un día esto lo vuelvo a invitar a Matices con un tema más polémico, como es la costumbre. Cómo no, yo encantado. Le entramos a la polémica, usted sabe que no le rehuyo a esa parte. Más bien la provoca. Gracias, don Carlos. Vamos a ver si don Marvin me cuenta si está listo. Ahí está, Fito Páez. Gracias, don Carlos Ricardo. Hasta luego.